Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches tengan todos y cada uno de ustedes. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con otro video sobre la serie del sistema inmune, que ya se las dejé en una lista de producción en el canal. Si gustan, pues la pueden ver por aquí, además de que está en el canal, ¿ok? Así que cualquier cosa quedo completamente a su disposición. Y bueno, vamos a comenzar con otro video que es súper importante, que es de gran parte de la inmunología adquirida y es uno de los principales factores que la hace una buena inmunología. Recordemos que las características principales de una inmunología adquirida era la respuesta secundaria, ¿no? Que estaba muy de la mano relacionada con lo que es la respuesta de inducción más rápida, de una inducción más fuerte y de una inducción específica para el patógeno si nos ataca en una segunda ocasión. Segunda o tercera ocasión, no, básicamente se llama segunda pues porque es en una reinfección el cuerpo humano responde de mejor manera porque ya tiene los anticuerpos preparados justamente contra el patógeno contra el que se crearon. Y ahora los vamos a ver. Ok, vamos a empezar con conceptos básicos sobre lo que es un anticuerpo, ¿sí? Hablar de anticuerpos es hablar de proteínas, así como dice esta pequeña definición de aquí, proteínas específicas para un antígeno. Es decir, yo como célula plasmática, que soy procedente de célula B, es decir, soy una célula B más madura todavía, yo como célula plasmática voy a crear un número de proteínas necesarias para cuando me entre un antígeno de nuevo, ahora sí yo lo ataco, ¿no? Lo ataco de una manera más específica, adecuada, rápida y precisa, que son las características de la inmunidad secundaria, además de que son transmisibles, es decir, yo soy un anticuerpo que me voy a empezar a transmitir a través de mi descendencia y que además podría llegar a tener esta implicación entre especies, o sea que es algo bastante complejo y solo nos vamos a quedar con que es transmisible, ¿ok? Es una gran transmisibilidad del anticuerpo. Grosso modo son glicoproteínas, es decir, son proteínas asociadas a fragmentos de azúcar. Ok, o sea, básicamente van a ser muchos aminoácidos más azúcar, formando lo que son glicoproteínas o glucoproteínas, como se conozcan. Y se dice que son proteínas sobre todo por el contenido de nitrógeno. Recordemos que una de las características principales de las biomoléculas, como se conoce, es el CHOMPS, que sería el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y sobre todo las proteínas tienen una alta cantidad de nitrógeno en su composición. Y cuando uno observa la composición de un anticuerpo, se da la presencia o se encuentra la presencia de lo que es el nitrógeno, ¿ok? Por lo que podemos considerarlo de buena manera como una proteína. Los anticuerpos se encuentran sobre todo en el suero de los animales, les hablo de animales porque son las investigaciones que se han realizado, pero por ejemplo si se investigara sobre el humano sería en el suero del humano. Se encuentran en el suero de los animales que han sido expuestos a algún antígeno, es decir, animales que ya pasaron por la infección y que ya, pues ahora sí que sobrevivieron, tienen en su suero ese tipo de anticuerpos que están esperando el ataque de otro tipo de patógenos, ¿no? Y como veíamos en el video anterior, que era básicamente este tipo de patógenos, pues sobre todo están asociados con lo que son las zonas de ataque, ¿no? Hay unos que van a estar directamente en la porción del órgano linfoide, otros van a ser circulantes y otros van a ser o van a estar en la zona del organismo donde más fea se puso la infección, ¿no? Por ejemplo, si fue respiratoria, pues se van a quedar en los pulmones y en las vías respiratorias. Si fue del hígado, pues en el hígado. Es decir, se queda en este sitio post-infección.
En el suero se localiza en una región que se llama globulinas y de ahí viene su nombre por su caracterización y bueno, de ahí vienen las inmunoglobulinas, porque por la región en la que se encuentran, que es la región de las globulinas y por su papel inmunológico, pues se hizo fácil ponerle ese nombre, ¿no? A los anticuerpos como inmunoglobulinas. Y nos vamos a dar cuenta que existen varias maneras de identificarlos, que vamos a revisar grosso modo algunas técnicas de laboratorio para su identificación. Y además son proteínas que nos van a ayudar a combatir en gran medida cualquier infección que se nos presente en el sistema inmune. ¿Cuáles son los procedimientos de laboratorio? Por ejemplo, podría ser el uso del sulfato de amonio, con lo que nuestros anticuerpos se empiezan a agregar, es decir, se empiezan a juntar en sí. Y se puede usar como un uso clínico para ver qué anticuerpos se está produciendo en un momento determinado, ¿ok? También se puede identificar las regiones de la sedimentación, sobre todo con los pesos moleculares, es decir, descubrir que esta zona de aquí es una cadena más ligera y esta cadena de aquí que es una cadena más pesada o viceversa, ¿no? Es decir, lo vamos a hacer más adelante cuando veamos un poquito más a fondo lo que es las partes de los anticuerpos, específicamente de inmunoglobulinas. Este es una inmunoglobulina, ¿ok? Es la inmunoglobulina en el papel de lo que conocemos como inmunoglobulina. Cuando se utiliza la papaína se pudo descubrir las regiones Fab, que las regiones Fab son aquellas regiones que permiten la unión, de hecho son estas de acá, esto que se llama fragmento unido de antígeno, esta unión de acá, este fragmento Fab, es el que permite la unión del antígeno con la porción receptora, que esa es una región muy variable y es hiper variable, que justamente es lo que nos lleva a poder tener una completa distribución del sistema inmune y que es lo que estamos buscando, ¿ok? También cuando utilizamos pepsina como una enzima desencadenante se puede combinar con el sitio del antígeno y bueno, nos sirve para descubrir de mejor manera contra qué antígeno puede ser adecuado, cómo funciona, ¿no? Y así. Y otro tipo de sustancias, por ejemplo, cuando se utilizó el 2-mercaptoetanol, sirvió para el descubrir las cadenas pesadas y las cadenas ligeras. Pero esto, como les digo, son simplemente un poquito de historia y un poquito de qué se ha hecho para llegar hasta donde estamos hoy, que es el conocimiento no total, porque todavía hay distintas cosas que no sabemos sobre los anticuerpos y que es importante para la investigación. Pero los conceptos más importantes y los que nos sirven en medicina, pues bueno, serían los que vamos a presentar a continuación. Vamos a hablar un poquito sobre la estructura primaria de los anticuerpos. Primero hay que saber que son aminoácidos heterogéneos. Si ustedes recuerdan un poquito el video pasado, se hablaba de que de las características principales de los antígenos era que necesitaban tener heterogeneidad, ¿no? Que si eran compuestos de muchos tipos de aminoácidos, su actuación era más grande. Y sucede lo mismo con los anticuerpos. Entre más composición tengan, más van a tener esta caracterización para poder combinarse de buena manera pues con todo lo que es los antígenos, ¿no? O sea, para terminar dando una respuesta adecuada por parte del sistema inmune. Una manera de descubrirlo fue cuando se analizó de mejor manera a los mielomas, ¿ok? Cuando uno descubre a un mieloma, se da cuenta de que tiene proteínas secretadas. Un mieloma es un tipo de cáncer, ¿ok? Entonces este mieloma empieza a sacar inmunoglobulinas que son monoclonales y por lo regular buscamos policlonales. ¿Qué es esto de policlonal y monoclonal? Monoclonal quiere decir que vienen de una sola célula y policlonal quiere decir que vienen de muchos tipos de células, ¿no? Que es lo más común. Sin embargo, cuando se habla de monoclonal, pues uno se da cuenta de que son inmunoglobulinas extrañas y esto nos puede ayudar, por ejemplo, para establecer un diagnóstico. ¿A qué voy con esto? A que básicamente la estructura que nosotros estemos buscando, la estructura que uno esté investigando en cuanto a la producción de sitios de unión, por ejemplo, de sitios de la región variable, la región constante de nuestro anticuerpo, nos va a determinar a qué estirpe pertenece y cómo esa estirpe nos ayuda en cuanto a un diagnóstico clínico, por ejemplo. En esta ocasión, hablando del mieloma, pues bueno,
Si tienen inmunoglobulinas monoclonales, que sobre todo son del tipo A y G, pero uno se da cuenta que vienen de una sola célula, es casi seguro que pertenecen a esta afección, ¿no? Es básicamente un método diagnóstico. Y esto nos ayuda mucho al conocimiento de las cadenas. Ahora, grosso modo, la estructura, ahorita vamos a ver un poquito más sobre la estructura primaria de los anticuerpos, pero hay que reconocer que existen 5 cadenas de inmunoglobulinas, ¿ok? Ojo, las inmunoglobulinas no son solo estas, son una gran familia. De hecho, si ustedes investigan, se denominan como la superfamilia de las inmunoglobulinas, en donde no solo están este tipo de anticuerpos, sino que además podemos encontrar los receptores de células T, los receptores de células B y otro tipo de receptores que se parecen mucho, sobre todo por la composición que tienen. Sin embargo, cuando uno piensa en inmunoglobulinas, lo primero que se nos viene a la cabeza es esto, ¿no? Esta estructura de acá, por parte de los anticuerpos de las células B, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esas 5 clases de inmunoglobulinas? Van a ser la inmunoglobulina gamma, la inmunoglobulina mu, la inmunoglobulina alfa, la delta y epsilon. Que estos nombres se referían básicamente a su descubrimiento, ¿no? Sin embargo, hoy en día se conocen como inmunoglobulina G, M, A, D y E respectivamente, ¿ok? Entonces por eso les puse acá que la composición antigua, que era a través del alfabeto griego, pues bueno, ha cambiado hacia letras que conocemos más. Y de hecho ahorita ya casi no decimos, es que es inmunoglobulina gamma, es que es inmunoglobulina delta, no, ya decimos inmunoglobulina G o A o D o etcétera, ¿no? Ya se expresan con ese tipo de letras. Ahora, grosso modo se componen de 2 tipos de cadenas, ¿ok? Las cadenas pesadas y las cadenas ligeras. Tal y como se lo imaginan, las cadenas pesadas justamente son las que tienen alrededor de 420 a 440 aminoácidos de composición, ¿ok? O sea, es decir, estos pesan lo mismo que 420 o 440 aminoácidos juntos, ¿no? Más otro tipo de estructuras, pero grosso modo es eso. Mientras que las cadenas ligeras, que son esta porción de acá, tienen entre 210 y 230 aminoácidos. Se den cuenta, es casi la mitad de lo que tiene una cadena pesada en cuanto a su número de aminoácidos, ¿ok? Las regiones básicamente se dividen en 2 zonas, una región variable y una región constante. La región constante es aquella parte de la inmunoglobulina que se refiere principalmente a la unión característica que va a tener solamente por su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, no sé, el ser humano por desarrollarse de manera constante tiene 2 brazos y 2 piernas, ¿ok? Pero su color de piel es muy variable, así como su color de ojos, ¿no? Eso es lo que podríamos empezar a hablar de la región variable, la región constante. Por ejemplo, en las cadenas pesadas, 3/4 de toda la cadena pesada la vamos a conocer como variable, es decir, que si dividimos a esta cadena pesada en 4 partes, solo una parte va a ser de región constante. Y esta región constante, pues bueno, es algo que está en todas las inmunoglobulinas. Sin embargo, en cuanto a la región variable, nos vamos a dar cuenta que existen 3/4 y es tan grande porque justamente, por ejemplo, esta es la zona de unión que tiene con el antígeno. Si fuese constante, solamente podría reconocer a un antígeno, es decir, el antígeno contra el que fue creado, ¿no? Sin embargo, vamos a ver un poquito más adelante que existe una gran diversidad para la respuesta de los anticuerpos. Y por ello es que tiene una gran región variable. La cadena ligera tampoco se queda atrás, porque la cadena ligera tiene una mitad que es variable y otra que es constante. Y esta también ayuda a un mejor reconocimiento de los antígenos. Los dominios que tiene nuestro anticuerpo, nuestra inmunoglobulina, se dividen en bloques. Imagínense que básicamente existen como ladrillos que nos van a formar a todas las cadenas que tenemos, tanto a las pesadas como a las ligeras. Y los dominios básicamente son el conjunto de ladrillos que forman a una estructura. La inmunoglobulina G, D y A van a presentar
tres cadenas, no tres hileras de ladrillos, que denominan como tres dominios, ¿ok? O sea, tres dominios de aminoácidos, ¿ok? Y la inmunoglobulina M y la E tienen cuatro dominios, ¿ok? O sea, cuatro, no sé, líneas de bloques de aminoácidos, ¿ok? Es lo que presentan en esta región. La zona más importante es esta de acá, que es la región hipervariable. ¿Por qué es la región más importante? Porque es la que choca con el antígeno. Si esta región no fuera hipervariable y solamente tuviéramos una combinación muy pequeña de posibilidades, ¿no? Para combinarnos, pues sería algo muy grave porque no tendríamos la capacidad de reaccionar contra toda la gran cantidad de enfermedades con las que sí tenemos la capacidad como seres humanos. Ese es un punto súper interesante porque si no fuera por estas regiones hipervariables, simplemente daríamos la respuesta igual a todo lo que nos ataque. Y no es así, sino que hay respuestas distintas para cada antígeno distinto. De hecho, se habla de que estamos hablando de una división de más de 10 a la 18. O sea, 10 a la 18 posibilidades de tener esta caracterización. Ahora, las cadenas pesadas y las ligeras nos vamos a dar cuenta que se pueden dividir en tres zonas, ¿ok? O según tres características principales que pueden ser de tipo isotipo, pueden ser alotipo o idiotipo, o como también se conoce, cadenas isotípicas, alotípicas o idiotípicas, ¿ok? Las isotípicas básicamente se refieren a todas las clases y subclases de aminoácidos, ¿no? Que la diferencia entre la inmunoglobulina G, entre la inmunoglobulina A, entre la inmunoglobulina E, o sea, básicamente esta porción isotípica se refiere a que tenemos 5 tipos de inmunoglobulina y que estos 5 tipos de inmunoglobulina se diferencian entre sí por algunas diferencias genéticas y morfológicas, ¿ok? El tipo de o la región alotípica, los cambios en esta región alotípica se refiere a los aminoácidos que se expresan en esta, es decir, no es que cambie de inmunoglobulina G a inmunoglobulina A, no, sino que son dos tipos distintos de inmunoglobulina G. Sin embargo, tiene los cambios en los aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, este tiene un cambio X, no sé, en esta región. Y esta va a tener un cambio Y en esta región, ¿ok? Esa es la gran diferencia en cuanto a los cambios alotípicos. Los cambios alotípicos se refieren a las diferencias de aminoácidos y que además son características heredables, ¿ok? Si por ejemplo esta zona de aquí yo la transfiero a mis hijos porque, no sé, tengo esta condición, pues mis hijos van a tener esta misma condición. ¿Por qué? Porque fue un cambio heredable y es una de las características principales de estas zonas alotípicas, ¿ok? Y la zona idiotípica es la variación de sitio de unión. De hecho es algo muy, muy interesante porque, por ejemplo, esta de acá es la región hipervariable. Esta zonita de acá es la que va a chocar con nuestro antígeno. Y al chocar con nuestro antígeno es una región que es muy cambiante a lo largo de toda la historia, ¿ok? Estos cambios idiotípicos que pueden pasar en esta zona de acá responden a las diferencias en la conformación de esta zona de unión. Es decir, esta zona de unión es muy distinta a esta zona de unión porque los cambios que han ocurrido a lo largo del tiempo responden a esta necesidad, ¿ok? Ahora, esto es lo que les decía, ¿no? De los anticuerpos policlonales, que básicamente son de muchas células y es lo más común. Es decir, no tenemos anticuerpos producidos de una sola célula, sino que tenemos anticuerpos que se producen por muchas células, ya que es una combinación increíblemente grande de los distintos tipos de condiciones en el sistema inmunológico, ¿no? Que de hecho ya platicábamos un poquito sobre eso en el video de la inducción de la respuesta inmune, que bueno, también se los dejo en la lista de reproducción. Ahora, en cuanto al tipo de los sitios de combinación, se habla de que son regiones. Recordemos que las inmunoglobulinas son, bueno, los anticuerpos son proteínas, ¿no? Y la unidad básica de una proteína es el aminoácido. El sitio de combinación, que es esta región de aquí, varía muchísimo entre cada una de las inmunoglobulinas, pero grosso modo son sitios que se componen de 9
y 11 aminoácidos, ¿ok? Es decir, aquí en esta región hipervariable estamos hablando de que existen alrededor de 9 u 11 aminoácidos, ¿ok? Ahora, las inmunoglobulinas pueden dividirse si son monoméricas o poliméricas. ¿Qué es esto de monomérica o polimérica? La unidad básica de una inmunoglobulina es esta Y, ¿ok? Esta Y que es producida por esta forma característica de los aminoácidos, y esta pequeña partecita que se abre se llama región en bisagra. Esta región en bisagra ayuda a aumentar la movilidad de nuestros brazos, de nuestras cadenas pesadas y de la región hipervariable de la inmunoglobulina, ¿ok? Tenemos esta región en bisagra que permite la abertura o cerradura de nuestra inmunoglobulina, con lo que va a contactar de mejor manera con un antígeno, ¿ok? Sin embargo, existen dos tipos de inmunoglobulinas en cuanto a este aspecto. Las que son monoméricas, que quiere decir que solamente tienen una Y en su composición, y las que son poliméricas, que tienen dos o más Y, ¿ok? Perdón. En cuanto a las inmunoglobulinas monoméricas, es decir, de una sola Y, tenemos la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina D, ¿ok? Que son monoméricas. Mientras que las poliméricas, si ustedes se dan cuenta, son el sitio, son varias inmunoglobulinas juntas en un solo sitio de inserción, ¿no? Es decir, tenemos varias juntas que nos forman un gran complejo de anticuerpos. En este caso, la inmunoglobulina M se forma por 5 subunidades, si lo queremos ver de esa manera, tiene 5 subunidades con las que va a formar esta estructura pentamérica, ¿ok? Que esta estructura pentamérica quiere decir que son 5 subunidades juntas. Y la inmunoglobulina A es dimérica porque están dos nada más, ¿ok? Tanto la 1 y la 2, que es esta que está aquí, ¿ok? Ahora, otra característica importante de los anticuerpos es que presentan valencia. ¿Qué quiere decir la valencia de los anticuerpos? Es, como dice aquí, las zonas de unión con el antígeno. ¿Qué quiere decir esto? Cada una de las inmunoglobulinas y los anticuerpos tienen una región hipervariable, ¿ok? Tienen una zona hipervariable. Y como tienen forma de Y, van a tener dos zonas hipervariables por cada Y, ¿no? Porque, o sea, recordemos que la Y, pues es esta figura de acá y tiene dos puntas. ¿Y qué quiere decir que tenga dos puntas? Que tiene dos regiones hipervariables. Entonces vamos a tener que la inmunoglobulina G, por ejemplo, tiene dos zonas de unión con el antígeno porque corresponden a estas dos zonas hipervariables. La inmunoglobulina E tendría dos también, y la inmunoglobulina D también tendría dos, justamente porque comparten esta propiedad de que son monoméricas y tienen nada más como una sola Y. ¿Ok? Entonces, como tiene una sola Y con dos puntas y cada punta sirve para recibir a un antígeno, van a tener dos zonas de unión con el antígeno o dos zonas receptoras del antígeno. Entonces tendría 2, 2 y 2. Sin embargo, la cosa se pone súper interesante cuando vemos a la inmunoglobulina M y a la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina M, si se dan cuenta, son varias Y, si lo queremos ver así, varias inmunoglobulinas, varios anticuerpos pegados. Es una estructura pentamérica y quiere decir que cada una de estas puntas va a tener otras dos puntas, ¿sí? O sea, básicamente esa estructura de acá se bifurca y se divide en dos, y con ello esta inmunoglobulina M va a tener 10 zonas de unión con el antígeno, porque las contemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zonas de unión con el antígeno. Mientras que la inmunoglobulina A, al ser dimérica, va a tener 4 zonas de unión porque tiene dos, por así decirlo, inmunoglobulinas pegadas, ¿no? Entonces las contamos: 1, 2, 3, 4. Entonces sería esta de acá. Y la forma en Y de los anticuerpos es todavía es una estructura bajo investigación, pero grosso modo se habla justamente de lo que le estaba explicando, ¿no? De esta zona que sobre todo es la región en bisagra, que todas las inmunoglobulinas las tienen, esta región en bisagra, solo que algunas están juntas y otras están más pegaditas. Y esta región en bisagra ayuda a aumentar la zona en la que se puede mover nuestra inmunoglobulina. No es lo mismo que sea una estructura única y cerrada, por ejemplo en forma de T, porque tendría que unirse más lejos, ¿no?, del antígeno, a que sea esta estructura de aquí, que es casi recta, pero que además tiene esta región
muy juntita y que además esta región en bisagra le ayuda a la movilidad, ¿ok? Entonces básicamente esta forma de Y se ha creído a lo largo de los años que se debe principalmente a la condición para que haya una buena movilidad, para capturar de buena manera al antígeno y para tener una unión adecuada, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos observar la síntesis de los anticuerpos? Bueno, lo primero que hay que saber es que se sintetizan en las células plasmáticas, y estas células plasmáticas provienen de los linfocitos B, ¿ok? Esto es parte de la inmunidad adquirida y es una de las consecuencias finales del despertar de esa inmunidad, porque básicamente entre las características principales de la inmunidad adquirida era que justamente teníamos la capacidad de generar una memoria inmunológica a través de los anticuerpos, y cuando volviera el antígeno a infectarnos tendríamos una respuesta mucho mejor y mucho mayor. En cuanto a la síntesis, se habla primero de unas estructuras que están en el retículo endoplásmico rugoso, ¿ok? Estas se denominan como los polirribosomas, que están acá, ¿ok? Estos vienen desde el núcleo. Hay una transducción de las señales a través de procesos de acetilación y metilación, que bueno, en el núcleo habla justamente sobre encender o apagar la división. Y bueno, después viene todo lo que es la transcripción de proteínas, lo típico, que viene la traducción, por ejemplo, de las cadenas de división, la traducción, de las cadenas ligeras y la traducción de las cadenas pesadas. Después va hacia el aparato de Golgi, o sea, pasa por todo lo que es en estos polirribosomas, que los ribosomas recordemos que eran básicamente para la síntesis de proteínas. Pasa al retículo endoplásmico rugoso lleno de ribosomas, por donde se está generando esta unión tanto de cadenas livianas que se han generado, cadenas ligeras junto con cadenas pesadas. Entonces las juntamos, y en esta juntada que se ha hecho las mandamos al aparato de Golgi, y una vez que las mandemos al aparato de Golgi se generan vesículas, así como está aquí. Es decir, el aparato de Golgi nos las empieza a envolver en vesículas. Estas vesículas que nos ha creado nuestro aparato de Golgi se van a unir a glucosa en un proceso que se llama la glucosilación o glicosilación, ¿ok? Entonces tenemos una vesícula que ha sido creada a través de esta zona de los ribosomas y que se ha mandado al aparato de Golgi. Esta molécula nueva que se ha mandado al aparato de Golgi se empaqueta en bolsitas, y una vez que tenemos bolsitas se le pega un pedazo de glucosa, ¿ok? Este pedazo de glucosa que se le ha pegado realmente sigue bajo investigación, pero se ha asociado que sirve para una protección y para que no se destruya nuestra vesícula una vez que empiece a migrar. Cuando ya se le pegó este pedazo de glucosa, vuelve hacia la membrana, y una vez que está en la membrana se va a juntar junto con por la parte de adentro de la membrana, y pues ya después de que se junte con la parte de adentro se puede abrir hacia el exterior y ahora sí empezar con su función adecuada, ¿ok? Sé que sería toda esta región de aquí. Entonces, grosso modo, todo empieza desde una traducción de una cadena ligera, una cadena pesada, su unión, su empaquetamiento, su nueva unión con una molécula de glucosa, con un azúcar, en un proceso que se llama glicosilación, y su envío final hasta la membrana para que den acción. Hay otros que son anticuerpos de secreción, y estos sobre todo están presentes de manera en infecciones tempranas, como la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina M. Pero estas sobre todo se han asociado de cierta manera al tejido linfoide asociado a mucosa, es decir, en esta zona de acá de nuestro cuerpo, de la nariz, garganta, boca, etcétera, donde tenemos moquito. Entonces esto es muy importante para que en el futuro pues existe una protección mejor y mayor. Es decir, estos anticuerpos de secreción están nadando, por así decirlo, esperando que venga algún tipo de antígeno que se pueda unir con ellos. Si nos vamos a las propiedades de nuestro anticuerpo, en este caso las inmunoglobulinas, vamos a darnos cuenta que existen estos 5 tipos de inmunoglobulinas, ¿no? La inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, la E y la D. La inmunoglobulina G es muy abundante en sangre y además funciona para la opsonización, es decir, ayuda al marcaje
de los antígenos y les ayuda a la perforación y además al llamado de otro tipo de células inmunológicas para que acaben de manera más rápida con este antígeno, ¿ok? Este inmunoglobulina G además es súper importante porque es la única que se transmite entre la madre y el feto, es decir, los anticuerpos con los que nazca el bebé, con los que nazca el feto, van a ser dados por la madre. Es decir, si la madre tiene mucha inmunoglobulina G, por ejemplo, porque se ha puesto todas sus vacunas, ha tenido buena alimentación y además ha estado expuesta de buena manera a lo que es un ambiente adecuado, pues este bebé que está aquí va a tener muchísima inmunoglobulina G, que hay que recordar un concepto básico, que la inmunoglobulina G es la que queda a través del tiempo, ¿ok? Entonces, los anticuerpos principales son los secretados por la madre, que son los que va a guardar nuestro querido feto. Por parte de la inmunoglobulina A, está sobre todo presente en esta zona de aquí. De hecho, es la más frecuente o la más encontrada en las vías aerodigestivas. Es decir, si tú buscas inmunoglobulina en la nariz, en la boca, en los pulmones, en toda esta región de acá, de hecho se dan cuenta cómo viene por acá, que es de color amarillo, viene todo aquí en todo lo que son mucosas, por eso que está asociado también a tejido linfóide asociado a mucosas. Vas a encontrar inmunoglobulina A, que es la más común de todas, que está en toda esta región de acá. Y esta inmunoglobulina A también ayuda al feto, pero cuando ya nació, es decir, cuando ya tenemos a un neonato. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina A se encuentra sobre todo en la leche materna. Y hay que recordar que uno de los principios básicos para que un bebé tenga una muy buena salud a lo largo de su vida es que tenga leche materna, ¿ok? Que tenga lactancia. Y si nos damos cuenta, pues ya va a tener una gran protección. ¿Por qué? Porque ya va a tener la inmunoglobulina G que le dio su madre, que es una inmunoglobulina de memoria bastante alta. Y la inmunoglobulina A, que sobre todo su madre le está dando a través de la leche materna. ¿Ok? Por eso es que es muy importante el contacto materno-fetal y materno-neonatal en cuanto a la lactancia. La inmunoglobulina M es polimérica, esto ya lo habíamos observado, no específicamente pentamérica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una inmunoglobulina que tiene muchas zonas de valencia de unión, que es las zonas en las que se unía nuestro antígeno. ¿Esto a qué nos ayuda? Nos ayuda a que sea la principal inmunoglobulina secretada en una infección temprana, porque nos captura todos los antígenos que están circulando y estos antígenos que están circulando nos van a terminar dañando. Sin embargo, como han sido capturados de muy buena manera a través de la inmunoglobulina M, y la inmunoglobulina M también se encuentra en el tejido linfóide asociado a mucosas, pero en menor cantidad que la inmunoglobulina A, va a tener una respuesta primaria. De hecho, es lo que se conoce como respuesta humoral primaria. Si uno ve el diagrama de las inmunoglobulinas, cuando uno tiene inmunoglobulina M en cantidades muy altas, quiere decir que estamos hablando de una infección temprana, porque al ser polimérica se une de mejor manera a lo que es nuestro antígeno, y como es polimérica tiene esta gran capacidad de respuesta, ¿no? Porque como tiene muchas zonas de unión, se unió muy rápido al antígeno, y ahora que ya se unió al antígeno nos va a dar una respuesta adecuada. Y nos va a dar sobre todo la respuesta humoral primaria, ¿ok? Que es la infección primaria. Con el paso del tiempo, esta inmunoglobulina va cambiando en un proceso que se llama cambio de clase, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Este proceso cambiante es el que sobre todo nos da la pauta para decir que se está empezando a desarrollar memoria inmunológica. ¿Ok? Esto sería en cuanto a la inmunoglobulina M, que por ejemplo aquí le están representando en el corazón, pero es importante recordar que están en básicamente todo el tejido linfóide asociado a mucosas, y que sobre todo está secretada o está unida con lo que es las respuestas primarias, ¿ok? Con las respuestas iniciales de una enfermedad. La inmunoglobulina E, que es por ejemplo en el dibujito está aquí, básicamente se ha asociado con lo que son las alergias. Cuando tenemos una alergia se activa el sistema de la inmunoglobulina E y esta actúa sobre los mastocitos para que los mastocitos liberen toda su cantidad de histamina y la histamina nos genere lo que es la activación
de la respuesta en cuanto a las alergias, ¿ok? La inmunoglobulina D, que en este dibujo no está y se las presento por aquí, básicamente es una inmunoglobulina que no está muy bien estudiada y que no se conoce muy bien la respuesta que presenta, ¿ok? Entonces estas serían las 4 inmunoglobulinas que sí son muy conocidas y la inmunoglobulina D no tanto. Ahora, cuando uno habla sobre el sistema inmune, es importante recordar un concepto súper interesante de la respuesta secundaria, ¿no? Que es la diversidad inmune, es decir, cómo es posible que nosotros tengamos la capacidad de responder de manera tan grande a tantos y tantos y tantos antígenos. Perdón. ¿Cómo podemos responder a tantos antígenos? La principal característica en cuanto a los antígenos, y de hecho es un número abismal, se dice que el ser humano puede responder a 10 a la 18 antígenos. Y se cree que solamente existen 10 a la 12 antígenos. Es decir, estamos hablando de que 10 a la 18 es un 10 o un 1 con 18 ceros. O sea, se imaginan ese número, es simple y sencillamente impensable. Y se cree que solamente existen 1 a la 12, ¿ok? Es decir, un 1 con 12 ceros. Imagínense que tenemos 6 ceros de ventaja, o sea, es una cantidad absurdamente grande de nuestro sistema inmune para poder responder de manera adecuada a cada uno de los impulsos que nosotros pues estamos siguiendo. Estamos hablando de que son más de 1.000 millones de antígenos conocidos y podemos responder a una cantidad prácticamente 6 veces mayor a los antígenos. O sea, podemos responder a todo, tanto de tipo endógeno como de tipo exógeno. O sea, si uno calcula el número de antígenos con los que puede llegar a toparse un ser humano durante toda la existencia y por miles de años, sería alrededor de 1 a la 12, ¿ok? De 10 a la 12 antígenos. Sin embargo, podemos responder a 10 a la 18. O sea, es un número abismal. Ni siquiera nos podemos imaginar el número de situaciones que es eso. O sea, nuestra mente humana no podría imaginar ese valor tan grande. Simplemente decimos que es un valor muy grande, pero ni siquiera sabemos por qué. Ahora, para conocer a los anticuerpos es importante saber que han existido múltiples teorías que nos ayudan a entender su funcionamiento. La más importante es una que se llama teoría de la selección clonal, pero ahora llegamos a ella. Empecemos con la primera teoría. Esto es un poquito de historia de los anticuerpos. La teoría seleccionista decía que básicamente había una célula nadando y que justamente cuando una célula iba nadando chocaba con un antígeno. Este precepto hablaba sobre que una célula es igual a un antígeno. Sin embargo, esto no es posible porque tendríamos, imagínense un número de 10 a la 18 células. O sea, es un número inimaginable y no podríamos estar compuestos por tantas células. O sea, imagínense, estamos compuestos por millones de células y encima tenemos un número abismal en nadando en nuestro organismo. O sea, eso no es posible, pero fue una teoría aceptada en su momento, ¿no? Decir que había muchísimas células por lo que podríamos responder de mucha manera en cuanto a cualquier infección. Sin embargo, con el pasar del tiempo, como siempre, hay personas que dudan, ¿no? ¿Cómo es posible eso de que tengamos una célula para cada antígeno? Y ahora se habló sobre la teoría instruccionista, aunque esta no tenía tanta relevancia, pero también es importante para sentar las bases de la teoría que seguimos hoy en día. La teoría instruccionista decía que no había especificidad, es decir, que las células no son específicas cuando van nadando, lo cual desde ahí está mal porque recordemos que sí son específicas. O sea, la inmunidad adquirida se basa en la especificidad, pero bueno, ellos decían que no,
que no había especificidad y que la especificidad la adquirían cuando acomodaban sus aminoácidos según el antígeno que los producía. Es una teoría que la verdad si uno la escucha dice, pues no está tan descabellado, ¿no? Es decir, una vez que yo ya tengo mi antígeno, pues yo cambio, ¿no? Es decir, si yo no hago nada, se me une un antígeno y cuando yo tenga ese antígeno va a cambiar. Y si se me mete otro antígeno, voy a cambiar ese antígeno. Sin embargo, esto, ya ven por dónde va el problema, nula especificidad. Es decir, por ejemplo, si yo soy una célula A, ¿no? Para no meternos en células T, B y nada, soy una célula A y se me pega un antígeno X. Ok, yo ya desarrollo anticuerpos contra el antígeno X. Pero a la misma célula A se me pega un antígeno Y. Y entonces me digo, oye, ¿sabes qué? Se me acaba de pegar un antígeno Y. Voy a dejar de sacar anticuerpos para el antígeno X y voy a empezar a sacar solamente para el antígeno Y. Eso no es posible. Recordemos que las características principales de la inmunidad secundaria es la especificidad. Es decir, si yo estoy sacando anticuerpos para el antígeno X, los voy a hacer para toda la vida y a mis hijos los voy a poner a hacer lo mismo. Y los hijos de sus hijos van a seguir sacando anticuerpos para el antígeno X y así. Y mi hermano, por ejemplo, que se le pegó el antígeno Y, va a tener toda la vida para sacar antígenos Y. Y yo, que se me pegó el antígeno X, voy a sacar toda la vida antígenos X, ¿no? Y esto es el principio por el cual fue rechazado. Y sobre todo porque las proteínas ya no se modifican. Es decir, una vez que yo ya tengo mis proteínas creadas para el antígeno X, por ejemplo, ya no las voy a modificar para poder ahora atacar al antígeno Y. O sea, no es como que yo pueda estar cambiando a cada ratito de antígeno, sino que simple y sencillamente tengo uno y con ese con el que me quedé ya estoy casado, por así decirlo, con ese antígeno. Ahora, vamos a hablar ahora sobre la selección clonal, que es la teoría más aceptada. Y se habla sobre que las células tienen un receptor específico. Por ejemplo, puede ser un TCR o un BCR, el receptor de célula B o célula T respectivamente. El BCR es un receptor súper característico que empieza, o sea que cuando empieza su uso, es decir, cuando se acaba de unir, va a empezar a secretar todas las sustancias que son necesarias para la activación de una estirpe celular todavía más adecuada, más específica y más exacta, ¿ok? Entonces la selección clonal hablan sobre un receptor específico. Los linfocitos B van a generar una síntesis de anticuerpos, que es lo que ocurre principalmente cuando se nos pega un antígeno. Y esto le va a dar especificidad para el determinante con el que se haya pegado, ¿no? Si es un epítopo presentado por la célula presentadora de antígeno, o si es un determinante antigénico que ya vimos que puede ser en cuanto a morfología, composición o cualquier otra cosa que sea o que implique la variabilidad de la célula. Y esto nos adecua a la especificidad que ahora sí vamos a presentar contra ese antígeno, ¿no? Por ejemplo, desarrollamos anticuerpos contra el coronavirus. Es decir, los anticuerpos del coronavirus no funcionan contra la influenza y viceversa, ¿ok? Por eso es que es importante no combinar tratamientos ni pensar que una vacuna contra la influenza me va a servir contra el coronavirus. O sea, es la teoría de la selección clonal y que simple y sencillamente habla sobre la especificidad de los determinantes antigénicos. Y es la teoría que seguimos hoy en día. Ahora, esta selección clonal va a tener un reconocimiento del antígeno que se ha presentado. Y al tener el reconocimiento del antígeno va a iniciar toda la respuesta inmunológica que ya vimos en el video de inducción de la respuesta inmune. Ahora, la diversidad inmunológica se habla de que es enorme y es la gran capacidad de respuesta del individuo. Y ojo, esto vuelve a cambiar. Un gen no es igual a un antígeno. Un gen no es igual a ¿qué será? A una célula inmunológica. No, un gen va a ser el responsable en combinación con otros genes para crear respuestas adecuadas, ¿ok? Eso es lo súper interesante de este mecanismo. Estamos hablando de que alrededor de 25.000 genes
participan en la respuesta inmunológica. ¿Cómo? Con la recombinación, el reordenamiento de los genes y con ello creando un repertorio. Aquí les puse básicamente un pequeño diagrama sobre algunos mecanismos genéticos. Por ejemplo, esto es la recombinación. Se dan cuenta como este gen azulito, por ejemplo, se une con el gen de color naranjita. Y la cadena de arriba pues está exactamente igual, así como viene acá. Pero la cadena de abajo tiene esta combinación, ¿no? Esta recombinación genética. Puede existir el reordenamiento genético, en donde el gen de la misma cadena se modifica para dar un gen completamente distinto que tiene una combinación, ¿no? Este es el reordenamiento genético, que sería, por ejemplo, el gen X pasa con el GY y se unen para dar un gen XY, por ejemplo, ¿no? Que sería este que está acá, que tiene tanto del naranjita como del azulito. Y el de abajo, si se dan cuenta, se conserva porque el de abajo no se reordenó. Pero, por ejemplo, este es una recombinación y este es un reordenamiento. Y puede existir la condición en que ambos se terminen uniendo, ¿no? Como en la porción C, que es una otra porción de reacomodación en cuanto a los genes, en el que, por ejemplo, este azulito se transfiere en gran medida al naranjita y tenemos un gen completamente nuevo. Entonces, todo este cúmulo de procesos, así como el que está aquí, ocurren. Imagínense 25.000 genes, o sea, la combinación es completamente absurda. Estamos hablando de que 25.000 genes se combinan con 25.000 genes 25.000 veces. Y, o sea, nos da un número enorme que simple y sencillamente es imposible de calcular. Por eso decía que es 10 a la 18 de la variabilidad que tenemos, justamente porque hay tanta combinación de genes y tantas posibilidades. Imagínense, solamente estos son 2 genes, ¿ok? Aquí son 4, pero imagínense que 2 genes y nos dieron 1, 2, 3 posibilidades. O sea, solamente 2 genes nos dan 3 posibilidades. Y si los multiplicamos por 2, porque pues son estas 2 posibilidades, vamos a tener 6. Es decir, 2 genes nos dan 6 posibilidades. Ahora imagínense 25.000 genes multiplicados por cada posibilidad que nos pueden dar y que además tienen recombinación entre sí. O sea, habla de una diversidad enorme en cuanto a las combinaciones que se pueden crear. Básicamente lo que ocurre es que una célula original se divide y esta división va a conservar el reacomodo genético. Cuando nosotros hablamos de genes, es importante decir algunos conceptos básicos sobre ellos. Y hay genes variables, o sea, genes que van a variar muchísimo en cuanto a la estirpe celular. Genes diversos, es decir, genes diversificados que se han generado por uniones distintas. Genes de unión, es decir, genes que permiten la unión de los otros genes. Por ejemplo, imagínense que este es un gen de unión que permite la combinación de este y este. Y genes constantes, es decir, genes que no se van a mover. Por ejemplo, este no se movió, este no se movió, estos dos no se movieron, pero este sí. O sea, genes constantes. Y se abrevian según su nomenclatura del inglés, ¿no? Variability, diversity, joining y la constancia, ¿no? Constant, que sería la porción de los genes constantes. En cuanto a los anticuerpos, para no perdernos tanto en ese aspecto y tener en cuenta que es un repertorio inmunológico enorme, porque gracias a los anticuerpos tenemos un reconocimiento y tenemos una unión adecuada con un antígeno, las cadenas pesadas se forman en el cromosoma 14, ¿ok? Y las cadenas ligeras no tienen genes diversos, solamente tienen genes variables, de unión y constantes, ¿ok? Y bueno, esta es la diferencia principal entre la recombinación genética de las cadenas pesadas y las cadenas ligeras. Que las cadenas pesadas sí tienen todos este tipo de genes, mientras que las cadenas ligeras solamente tienen estos 3. Ahora, la diversidad va a ser la recombinación, ¿ok? Básicamente cuando nosotros combinamos muchos genes y los movemos y los intercambiamos y quitamos partes y metemos otras, o sea, ojo, muy importante que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿ok? Aclarando ese punto, nos vamos a dar cuenta que la diversidad en la recombinación genética es la que nos va a llevar al gran repertorio inmunológico que tenemos en el organismo, ¿ok? La división que se genera dentro de nuestro cuerpo
es la herencia de las cadenas. ¿Qué quiere decir esto? Que según la división que tenemos en cuanto a cada unión de las células y su nueva estirpe celular y células hija y demás, va a llevar a la misma cadena del anticuerpo original, justamente para que se genere esta memoria inmunológica. Para que se genere todo esto, bueno, a nivel un poquito más grande necesitamos de la síntesis de proteínas, ¿no? Y que es un concepto que también tal vez hagamos un video más adelante. Sobre todo la expresión del ARN, ¿ok? Cuando tenemos ARN, que es el ácido ribonucleico encargado de transportar toda esta parte para la síntesis de proteínas, va a venir ADN estructuras completamente recombinadas, ¿ok? Es decir, ya se combinó todo lo necesario en el ADN, ya se utilizó las cadenas que necesitábamos. Y ahora cuando ya se recombinaron, ya se expresaron y ya estamos hablando de que lo mandan a través del ARN, va a haber una mediación a través de este tipo de proteínas que se llama RAG1 y RAG2, que básicamente ayudan para la modulación del ARN. ¿Y qué ocurre en este proceso? Va a generarse una pequeña... ¿cómo podríamos determinarlo? Una pequeña unión característica necesaria para que se expresen genes adecuados y no se expresen genes inadecuados. Hay que recordar que el concepto básico de exón es todo aquel gen que se expresa, y el concepto de intrón es aquel gen que no se expresa pero que sirve para la modulación de la división en cuanto a la cadena genética, ¿ok? Y con esto nos habla de que las células van a ser cada vez más específicas. ¿Por qué? Porque cada vez van a haber exones más expresados y menos intrones. Por ejemplo, no sé, imaginémonos rápido que un exón es el necesario. El exón original era el necesario para combatir un virus, ¿no? Pero el virus en toda su expresión. Por ejemplo, no sé, voy a combatir el coronavirus. A la cuarta generación de de esta división celular, solamente ya no combato a todo el coronavirus en su conformación, sino que combato al coronavirus a través de sus proteínas Spike, que es algo muchísimo más complejo, ¿no? Ahora, ya no combato a la octava generación, ya no voy a combatir al coronavirus en su proteína Spike, y mucho menos lo voy a combatir en todo el virus en sí, sino que voy a unirme, por ejemplo, suponiendo, ¿no?, que existe algún receptor más adecuado en cuanto a la proteína Spike, me uno a ese receptor y con ello me hago más específico ante ese virus, ¿no? Entonces básicamente a través de la división vamos a hacer más especificidad, pero volvemos a lo mismo, contra un único antígeno. No voy a empezar a meter, por ejemplo, en la 10ª generación ya combate el sarampión. No. Ahora me hago más específico todavía para el coronavirus, para tener sobre todo una respuesta adecuada si existe otro ataque del virus, ¿no? Que es lo que se busca al final de cuentas cuando uno tiene una respuesta inmunológica, ¿ok? Es lo que se busca en cuanto a la respuesta inmunológica. Y obviamente muchas células, este es un dogma, si lo queremos ver desde ese principio, muchas células, es decir, mucha división celular va a generar un repertorio inmunológico enorme, porque no solamente voy a tener una célula, sino que recordemos que existen alrededor de 256 a 512 divisiones para generar una estirpe celular muy grande. Y con esta nueva estirpe celular ahora sí tenemos lo que es una diversidad muy grande y sobre todo muy específica para el antígeno contra el que fueron creadas, ¿ok? Ahora, veníamos hablando muchísimo sobre el cambio de clase de las inmunoglobulinas, sobre el cambio de clase de las inmunoglobulinas, sobre qué cosa es una inmunoglobulina, qué cosa es un anticuerpo, y bueno. Ahora sí, vamos a hablar sobre el cambio de clase de las inmunoglobulinas. Y este es un principio muy importante, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo me infecto con algo, lo primero que ataca, o el primer anticuerpo con el que yo puedo atacar, es la inmunoglobulina M. Porque la inmunoglobulina M está circulando por completo en mi organismo.
Sin embargo, con el pasar del tiempo, yo tengo que secretar otro tipo de inmunoglobulinas, porque este tipo de inmunoglobulinas me van a servir para generar memoria. Y recordemos que es lo que estamos buscando, una memoria inmunológica. Pero ¿qué es importante? Que si yo saco otra inmunoglobulina, debe de ser una inmunoglobulina sin perder especificidad. Es decir, si yo tengo una inmunoglobulina M que me sirvió para combatir el coronavirus, ahora necesito sacar inmunoglobulina G que me va a servir para combatir al mismo coronavirus, ¿ok? No voy a sacar inmunoglobulina G, por ejemplo, para combatir al sarampión, ni, o sea, o me infecté, no sé, de virus de la hepatitis y voy a ahora combatir al virus de la hepatitis. No, 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 no. Ahora lo que sucede es que yo voy a seguir sacando más inmunoglobulinas de distinta cadena. Por ejemplo, puede ser una inmunoglobulina A, D, E, G, etcétera. Pero que esta inmunoglobulina no me va a perder especificidad. Es decir, no importa si es una inmunoglobulina G, si es M, si es D, si es E, si es A, me va a combatir al mismo coronavirus, no me va a combatir otra afección. Entonces, este es un dogma importantísimo de las inmunoglobulinas. ¿Y en qué se basa todo esto? Principalmente se basa por una orden de ejecución creada a través de los linfocitos, ¿ok? Las citocinas de del linfocito T helper de tipo 2, que ya hicimos un video sobre ellos, es decir, todas las citocinas que modulan al linfocito TH2 más cualquier otra estructura puede inducir el cambio de clase de la inmunoglobulina, ¿ok? Es decir, las citocinas van a generar el cambio de clase de la inmunoglobulina. Le van a decir al cuerpo, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero inmunoglobulina M, entonces necesito sacarte esta citocina para que ahora me saques la inmunoglobulina D, por ejemplo, que es la que necesito en este momento. O ya no necesito esa, necesito otra, y te voy a mandar otras citocinas para que me induzcan otras inmunoglobulinas, ¿ok? Esto sería en cuanto a las citocinas del T helper 2 y también el papel importantísimo del interferón gamma por parte del linfocito T helper de tipo 1, ¿ok? Y sobre todo, pues recordemos que existen muchas moléculas de adhesión, ¿no? Es decir, cuando se une el linfocito T con la célula precursora de antígeno y con la célula B, pues van a haber células que van a, o proteínas que son, nosotros en el canal le llamamos proteínas de pegamiento, ¿no? Estas proteínas de unión, para no decir pegamiento, de proteínas de unión, van a ser las que nos van a modular también una respuesta más adecuada. Como les digo, las citocinas van a generar una transcripción de la región constante. Ojo, esto es lo que se conoce como la oportunidad del cambio de clase. Porque la región hipervariable debe de seguir unida a la porción del antígeno contra el que fue creada. Pero la región constante es la que nos determina si es una inmunoglobulina D, una inmunoglobulina A, es decir, hay un cambio de isotipo, ¿ok? Hay un cambio de clase de la inmunoglobulina. ¿Qué sucede principalmente? Bueno, existe esto. Esto lo voy a explicar, me gustó muchísimo esta imagen. ¿Y qué sucede? Principalmente hay un linfocito B que expresa inmunoglobulina M, ¿no? Que es este que está aquí. Es decir, se dan cuenta, viene como una pequeña cámara en la que dice qué cosa me está viniendo. Yo estoy leyendo qué cosa me está viniendo y qué estoy leyendo. Me está viniendo inmunoglobulina M y por lo tanto estoy leyendo inmunoglobulina M. Ok, entonces no hay ningún problema, porque quiere decir que mi linfocito B está expresando inmunoglobulina M. Pero luego viene una citocina por aquí y dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que cortes este tramo porque ya no quiero inmunoglobulina M, sino que quiero que me expreses cualquier otro tipo de inmunoglobulina, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos todo lo que viene, ¿no? Que esto es gamma, o sea, G, esto es, o sea, gamma 1, gamma 2 beta, epsilon, alfa, o sea, este es un esquema, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Dice, ok, entonces con la citocina que me has mandado, voy a eliminar el fragmento que me dices que no quieres, y ahora voy a ordenar que me manden o que corten hasta el fragmento que necesitas. Entonces,
ocurre el siguiente paso, ¿no? Eliminación del segmento de ADN por actividad enzimática entre las regiones cambiantes, que serían estas regiones de acá. Entonces ahora sí sucede lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, este locus que es de la región variable, de la región de unión y demás, pues te dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que me cortes hasta que lleguemos a una zona que me esté expresando gamma 1, por ejemplo. Ah, bueno, y ahí dice, ok, voy a empezar a cortar. A ver, esto es M, no es gamma 1, por lo tanto, lo corto. Esto es delta, por lo tanto, no es gamma 1, lo corto. Oye, esto es gamma, pero es gamma 3, entonces no me sirve, lo corto. Me encontré un gamma 1, hasta aquí lo voy a dejar, entonces todo lo que está antes de mi gamma 1 no lo necesito y lo voy a eliminar, ok, entonces lo elimino. Ahora existe qué cosa, la unión a la terminación no homóloga de ADN en las regiones cambiantes, que quiere decir esto, que ahora sí, esta unión que está aquí se une entre sí mismo y se puede volver a reciclar en un proceso más complejo, que es volver a utilizar la cadena, pero bueno, ese es un concepto aparte. Y ahora se dan cuenta cómo tenemos acá los genes del lóculo de la cadena pesada, que expresa ahora inmunoglobulina G. Y originalmente expresaba inmunoglobulina M. Es decir, hemos cortado el fragmento que no necesitábamos, lo hemos escindido, es decir, se ha roto y se ha unido en un complejo distinto. Y ahora tenemos el complejo que ya buscábamos, que es el de la inmunoglobulina G, por ejemplo, el G1. Y si nos dijera, oye, ¿sabes qué necesito epsilon? Pues va a pasar el mismo proceso, solo que ahora en vez de cortar pues esto que era el mu, delta y gamma, pues nos va a cortar estos que vienen acá, ¿no? Entonces básicamente es un ciclo. Es más complejo que eso, sí, pero es nada más como para entender de mejor manera qué es esto del cambio de clase. Entonces, cambio de clase de inmunoglobulinas se refiere a que vamos a expresar la inmunoglobulina que necesitemos en el momento gracias a una transcripción genética adecuada. Es decir, yo no necesito este pedazo, entonces ordeno que me lo corten y que me unan el pedazo que sí necesito, ¿ok? Y como les digo, hay una unión por recombinancias de ADN y hay una pérdida, entre comillas, del ADN, porque recordemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esta que se ha perdido, según, pues bueno, esto nos lo va a mandar hacia un reordenamiento que nos va a funcionar más adelante si necesitamos volver a expresar otro tipo de inmunoglobulinas, pero distintas, ¿no? Las regiones variables, que son las que vemos acá, van a tener asociación diversa, que es lo que ya veíamos aquí. Eliminación de un gen inicial, por ejemplo esta zona de acá. Añadidura de un gen nuevo, que es el que tenemos aquí. Y se conserva la especificidad. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Qué es lo que nos marca que es específico? Por ejemplo, BDJ quiere decir que es específico, por ejemplo, para coronavirus, ¿no? Esto que está aquí nos habla de que es completamente específico para coronavirus. Y en ningún momento estoy alterando este fragmento, ¿ok? En ningún momento lo estoy alterando. Lo que estoy alterando es esto, porque necesito inmunoglobulina, por ejemplo, la G, que me va a durar más tiempo, ¿no? Entonces yo sigo sacando anticuerpos para el coronavirus, pero en esta ocasión no estoy moviendo este fragmento, que este fragmento es el que me dice, oye, ¿sabes qué? Yo solo ataco coronavirus, pero te puedo dar una respuesta más rápida o más tardada, ¿ok? Esto es el principio básico de conservar la especificidad cambiando de inmunoglobulinas, ¿ok? Entonces es un embrollo, pero es súper interesante, ¿no? Cómo nos sigue conservando la especificidad contra el antígeno contra el que fue creada, cambiando la inmunoglobulina que se expresa. Y para un receptor de célula T, en principio, porque les recuerdo, viene de la superfamilia de las inmunoglobulinas, por lo que un linfocito T, por ejemplo, que esté nadando, pues cada vez va a ser más específico, justamente por esta unión de acá. ¿Ok? Es el mismo principio para los linfocitos T. Sin embargo, en cuanto a los linfocitos T, su receptor cambia un poquito, pero es el mismo embrollo, ¿ok? La misma clase de este tipo de situaciones. Y bueno, ya para terminar, este es un pequeño cuadro que les hice justamente para que ustedes entiendan de mejor manera qué citosina y de qué tipo de célula genera qué inmunoglobulina. Porque recordemos que
primero tiene que venir una orden de una citosina, por ejemplo, oye, yo soy interleucina 2, por ejemplo. Me manda mi linfocito TH2 y necesito que me crees ese tipo de inmunoglobulina. Ah, ok, no te preocupes, entonces dame la orden y yo lo empiezo a crear. Y aquí sucede lo mismo, ¿no? La citosina, por ejemplo, la interleucina 4, que viene del TH2, nos crea este tipo de inmunoglobulinas, ¿ok? Por ejemplo, aquí está la inmunoglobulina G1, que es la que ya vimos anteriormente, ¿no? Con el ejemplo de la imagen pasada. La 10, pues bueno, nos crea estas y así sucesivamente, ¿ok? Por ejemplo, esta, la interleucina 5, más la interleucina 4, es decir, la interleucina 4 cuando se combina con interleucina 5 se ve muy favorecida y nos ayuda a secretar esta nueva inmunoglobulina y así, ¿ok? Y por ejemplo el interferón gamma, que le decía que era el único de los TH1, pues nos crea esta inmunoglobulina. Es un video muy interesante el que acabamos de ver sobre los anticuerpos. Y bueno, si tienen alguna duda o aclaración, pues los comentarios están completamente abiertos. Y nada, nos vemos en otra ocasión. La bibliografía utilizada fue el libro Inmunología de Memoria de Rojas, junto con otros pequeños artículos que me encontré y un poquito de información del CUBI, ¿ok? Del CUBI de inmunología. Y nada, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente.